Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este video hablaremos sobre los fundamentos del electromagnetismo. Bien, mi nombre es Víctor Wenceslao Ortiz Gallardo, de la Universidad Veracruzana, de la experiencia educativa de física. Y bueno, vamos a empezar por la historia. Vamos a remontarnos que los antiguos griegos observaban fenómenos eléctricos y magnéticos, esto posiblemente entre el año 700 y 600 a.C. Se descubrió que un pedazo de ámbar frotado se electrificaba y era capaz de atraer trozos de paja o plumas. Este experimento fue hecho por Tales de Mileto y, como podemos observar aquí en la imagen, pues se frota un pedazo de ámbar y queda electrificado, y al momento de acercarlo a paja o plumas, estas se atraen, ¿no? Tenemos otro experimento que fue que al observar un pedazo de roca natural llamado magnetita atrae el hierro. Este experimento fue realizado en Magnesia, Grecia. Es por eso que tenemos el concepto de magnetismo o magnético como el nombre de esta ciudad, ¿ok? Entonces, en 1831 Michael Faraday y Joseph Harry demostraron que cuando un imán se mueve cerca de un alambre, en este se observa una corriente eléctrica. Bien, otro experimento que unió la electricidad y el magnetismo fue realizado en 1820 por Hans Christian Ørsted, que él, por casualidad, mientras preparaba una clase de física en la Universidad de Copenhague, vio que al cerrar un circuito, es decir, hacer pasar corriente a través de un alambre, y ver que al poner una brújula imantada debajo y al aproximarla a sus extremidades, vemos como la aguja se desvía de su posición de equilibrio, así como está aquí en la imagen, ¿no? Aquí pasa una corriente a través del alambre, y si acercamos aquí hacia el norte o hacia el sur la brújula, vemos cómo es que cambia su posición inicial de esta brújula que está imantada. Ahora bien, vamos a hablar sobre el campo y el potencial eléctrico. Bien, el campo eléctrico se describe como la interacción que existe entre cuerpos con carga eléctrica, la cual comprende el nivel de electricidad que contienen estos cuerpos. Si vemos esta imagen, podemos notar que esta carga positiva, su campo eléctrico está dirigido radialmente hacia afuera, es decir, vemos cómo está representado su campo con flechas hacia afuera de la carga, ¿no? Y pasa lo contrario con una carga negativa. En este caso, su campo eléctrico se dirige radialmente hacia dentro de esta carga, como lo vemos aquí en la derecha, ¿no? Y bueno, la interacción puede manifestarse por la atracción o la repulsión de estos cuerpos. Sabemos que hay cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. Ahora, si dos cargas eléctricas las juntamos, se van a repeler, mientras que dos cargas de diferente signo se van a atraer, ¿ok? Bien, tenemos que el potencial eléctrico en un punto del espacio es una magnitud escalar, que nos permite obtener una medida del campo eléctrico en dicho punto, a través de la energía potencial que adquiriría una carga si la situásemos en ese punto. El potencial eléctrico del campo eléctrico creado por una carga puntual Q se obtiene por medio de la siguiente expresión. Tenemos B es igual a K por Q entre R, donde B es el potencial eléctrico en un punto, y en el sistema internacional se mide en voltios. K es la constante de la ley de Coulomb. En el sistema internacional se mide en Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Q tenemos que es la carga puntual que crea este campo eléctrico. En el sistema internacional se mide en coulombs, y R vendría siendo la distancia entre la carga y el punto donde se mide el potencial.
y su unidad es el metro. Ok, bien, a continuación les voy a presentar un ejercicio sobre esto, no sin antes explicarles esta notación que tengo aquí, que tenemos que un volt equivale a un joule sobre coulomb, y esto es igual a un newton por metro sobre coulomb. Ok, sabemos que el joule es igual a newton por metro, por lo tanto un volt podría decirse que es igual a un newton por metro sobre coulomb. Y bien, esto nos va a servir para realizar el siguiente ejercicio que tenemos aquí. Nos dice que tenemos que determinar el potencial en un punto situado a 80 centímetros de una carga de menos 4 microcoulombs. Ok, bien, pues para empezar tenemos que obviamente primero sacar los datos. Bien, los datos que nos dan, y tenemos bueno, la incógnita del voltaje. Tenemos que R vale 80 centímetros y la carga Q en este caso es de menos 4 microcoulombs. Y bueno, para realizar este ejercicio primero tenemos que tener todos los datos en el sistema internacional. Por lo tanto tenemos que, en este caso, los 80 centímetros los tenemos que pasar a metros. Y bien, hacemos esta conversión, sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Y si multiplicamos 80 por 1 entre 100 nos da 0.8. Y se cancela el centímetro con este centímetro y nos dan los metros. Que ya teniendo la distancia en el sistema internacional, ahora tenemos que convertir estos menos 4 microcoulombs en coulombs como tal. Entonces sabemos que la connotación micro es equivalente a 10 a la menos 6. Por lo tanto lo podemos expresar como menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Bien, ahora sí, para hacer ya tenemos nuestras unidades en el sistema internacional. Ahora tenemos que aplicar la fórmula anterior ya mencionada, que es V es igual a K por Q sobre R. Y bien, el K, como dijimos, es la constante de Coulomb, que esta constante tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a sustituir los valores en la fórmula y nos queda que voltaje es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y esto multiplicado por Q, que es la carga, que en este caso es menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo esto dividido entre la distancia, que es 0.8 metros. Bien, haciendo esta operación nos da un resultado de menos 45.000. Algo que se me pasó es que tenemos que tener muy en cuenta el signo de la carga. En este caso es negativo. Si tiene un positivo, pues se pone positivo, ¿no? Entonces vamos a hacer la conversión de unidades para ver que efectivamente esto nos va a dar un valor igual a la unidad de voltaje. Entonces al hacerlo tenemos newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado por coulomb sobre metros. Ok, y bueno, aquí podemos eliminar un coulomb con otro, así que dándonos newton metro cuadrado sobre coulomb entre metros. Ok, aquí como está señalado al bajo, que esto es igual, aquí aplicamos la famosa ley del sándwich. Y bueno, tenemos que newton metro cuadrado multiplica 1, dándonos newton por metro cuadrado, y los interiores se multiplican, coulomb por metro nos da coulomb por metro. ¿Ok? Que esto es igual, podemos anular un metro de arriba con el de abajo y nos queda newton metro sobre coulomb. Y como sabemos acá anterior, un newton metro sobre coulomb es igual a un volt. Por lo tanto, efectivamente comprobamos que su unidad de medida es volts. Bien, materiales dieléctricos y capacitancia.
Se le denomina dieléctricos a los materiales que no conducen electricidad o que tienen poca conductividad, por lo que pueden ser utilizados como aislantes. Algunos ejemplos de estos materiales dieléctricos son el vidrio, la cerámica, la goma, la cera, el papel, la madera seca, porcelana, entre otros. Materiales dieléctricos de gases son, por ejemplo, el nitrógeno y el aire, me parece también. Y bueno, aquí tenemos lo que es la capacitancia. Bien, la capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Es un dispositivo pasivo que disipa energía en forma de campo eléctrico. A esto me refiero al famoso capacitor que usamos en electrónica, que es un componente fundamental junto con los resistores o resistencias en la formación de circuitos electrónicos. Y bueno, generalmente un capacitor consta de dos cuerpos iguales. En este caso son dos placas conductoras paralelas separadas por un aislante denominado dieléctrico, así como lo vemos aquí en la imagen. Tenemos dos placas paralelas separadas por un aislante dieléctrico. Esto es básicamente la estructura de un capacitor. Bien. Y bueno, también tenemos el capacitor electrolítico, que se usa con frecuencia para almacenar grandes cantidades de carga a voltajes relativamente bajos. Este dispositivo consta de hojas metálicas que tienen contacto con un electrolito, es decir, una solución que conduce electricidad por virtud del movimiento de iones contenidos en la solución. Entonces, cuando se aplica un voltaje entre la hoja y el electrolito, una delgada capa de óxido metálico se forma en la hoja y esta capa sirve como el dieléctrico. Este capacitor puede obtener valores muy grandes de capacitancia debido a que la capa del dieléctrico es muy delgada y por ello la separación de placas es muy pequeña. Bueno, aquí tenemos por ejemplo la representación simbólica de un capacitor. Aquí en la izquierda, como vemos, tiene como una franja así curveada. Esta indica el negativo. Y bueno, aquí está de manera física, como lo podemos conseguir. Vemos que tiene dos patitas, una más larga que otra. En este caso, la patita más pequeña indica el negativo. Y también, como vemos, está representado con una franja blanca en el capacitor. Y pues la patita más larga sería el positivo. Bien, sabemos que pues los capacitores, su unidad de medida es el Faraday. Y aquí en la derecha tenemos una imagen de cómo se vería un circuito aplicado en el capacitor. Vemos que tenemos las dos placas metálicas y tenemos una fuente de voltaje. ¿Ok? Si nosotros administramos voltaje en este circuito, lo que va a pasar es que una de las placas va a tener cargas positivas, mientras que la otra va a tener las cargas negativas, como lo vemos aquí. ¿Ok? Y bueno, a esta relación que existe entre la carga de un capacitor sobre voltaje se le conoce como capacitancia. Nosotros al momento de introducir voltaje, lo que hacen estas placas es crear un campo eléctrico y es como se almacena energía temporalmente en el capacitor. ¿Ok? Y bueno, tenemos otros tipos de capacitores, por ejemplo el capacitor de cerámica, que permiten una alta permitividad y se alcanzan altos valores de capacitancia, obviamente en tamaños pequeños, pero tienen un inconveniente, que son muy sensibles a la temperatura y a las variaciones de voltaje. Aquí tenemos la imagen física de cómo se ve un capacitor de cerámica. Bien, también tenemos los capacitores o condensadores de mica, que consisten en hojas de mica y aluminio colocados de manera alternada y protegidos por un plástico moldeado. Estos tienen un costo bastante elevado. Bueno, también tenemos capacitores de poliéster, que sustituyen a los capacitores de papel. Estos, en este caso el dieléctrico es el poliéster. Estos se crearon
para el fin de reducir dimensiones físicas, y pues una de sus varias ventajas es que tiene muy poca pérdida y excelente factor de potencia. Aquí vemos en la imagen cómo está representado, parece como un pequeño chicle. Bueno, también tenemos condensadores o capacitores de lámina de plástico, en este caso láminas de plástico y láminas metálicas intercaladas. Estos tipos de capacitores son generalmente más grandes, pero tienen una capacitancia más estable y un mejor aislamiento. Ahora vamos a hablar sobre la ley de Ohm. Bien, la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo, e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Bien, esto es lo que nos dice básicamente la ley de Ohm, y como se representa es I es igual a V sobre R, donde I es la intensidad que se mide en amperios, V es el voltaje que se mide en voltios y R la resistencia que se mide en ohmios. Y bien, para explicarlo un poquito más claro, la ley de Ohm, aquí tenemos dos imágenes. Voy a explicar la imagen de la de la izquierda, para que quede un poco más claro esta parte. Y bueno, la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje, ¿ok? En este caso vemos aquí tres muñequitos. Tenemos al volt, al ampere y al ohm. Ok, entonces nos dice que el ampere, básicamente, que es la corriente, es directamente proporcional al voltaje, o sea, el volt. Quiere decir que, pues, básicamente el ampere depende del volt. O sea, es decir, este volt ayuda, es lo que provoca la diferencia y hace que haya una corriente, ¿no? En un conducto, ¿no? Y bueno, el ohm nos dice que es inversamente proporcional a la corriente, ¿no? En este caso el ohm es el que opone que pase toda esta corriente, porque sabemos que pues la resistencia es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor, y como vemos aquí en la imagen, pues el ohm está básicamente atando al ampere con una soga y le hace muy difícil el pasar por ese pequeño espacio, ¿no? Como que lo detiene o lo frena tantito. Entonces de esa manera podemos explicar la ley de Ohm. Y bien, por el lado derecho tenemos esta imagen de un triángulo que vemos que está la V, la R y la I. Sabemos que V es voltaje, la R resistencia y la I la intensidad. Y bueno, una manera de recordar esta ley de Ohm es diciendo viva la reina Isabel. Es algo bastante característico de esta ley, y bueno, también bastante servible para recordar cómo es la ley, ¿no? Entonces vemos que viva, la V la representan como el voltaje, reina, la R como resistencia y la I como intensidad. Viva la reina Isabel es una forma de recordar. Y bueno, aquí en el triángulo, si queremos obtener una de las fórmulas de esta ley de Ohm, simplemente es situarnos en la unidad que queremos obtener. En este caso, por ejemplo, vamos a obtener resistencia, ¿no? Entonces estamos aquí situados y vemos que nos sobran las unidades de voltaje e intensidad, por lo tanto resistencia va a ser igual a voltaje sobre intensidad, como vemos aquí en la parte izquierda. Aquí está la fórmula. Si queremos saber en este caso voltaje, por ejemplo, nos situamos aquí y vemos que nos sobran la resistencia y la intensidad, por lo tanto estas se van a multiplicar, como vemos aquí arriba, ¿no? Voltaje es igual a intensidad por resistencia, o resistencia por intensidad, da lo mismo. Y por último, la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, como vemos aquí en la fórmula, ¿ok?
Entonces esta es la explicación de cómo se podría utilizar este rectángulo, cómo podríamos recordar la ley de Ohm fácilmente con esta frase, y la explicación de cómo, en qué consiste esta ley, ¿no? Entonces vamos a la siguiente, que es la ley de Faraday. Bien. Ok, la ley de Faraday, o ley de inducción electromagnética, fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Esta ley nos dice que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Y bueno, para explicar esta ley vamos a pasar a explicarla con este pequeño simulador. Y bueno, bien, aquí tenemos, primero que nada tenemos un imán magnetizado. Bien, tenemos un pequeño medidor de voltaje, tenemos un foco y tenemos unas bobinas, una más pequeña que otra. Y bueno, para explicar esta ley, el imán produce un campo magnético, como sabemos. Entonces, si nosotros introducimos este imán dentro de esta bobina, vemos que va encendiendo el foco, ¿no? Como lo ven ahí. Y vemos que arriba en el medidor se presenta un voltaje. Ok, esto es porque el campo magnético, bueno, más bien el imán produce el campo magnético. Y la variación de este flujo magnético en el tiempo produce un voltaje. Es decir, yo al momento de pasarlo aquí estoy produciendo un voltaje, el cual hace que se encienda este foco. Ok, y por ejemplo, si yo introduzco este mismo imán en un embobinado más grande o de más espirales, vemos que la intensidad del foco al pasarlo va aumentando significativamente. Tenemos una mayor intensidad y también tenemos un mayor voltaje. Y bueno, si lo pasamos por aquí en el pequeño de, creo que este es de los espirales más o menos, vemos que existe un voltaje, pero no es mucho, no se nota demasiado como el de abajo. Vemos que también enciende, pero es muy pequeño, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que nos dice la ley de Faraday. Bien, otra cosa es que vemos que cuando nosotros pasamos el imán de manera muy lenta, vemos que no llega a encender el foco. Esto es, como les dije, es la variación del flujo magnético en el tiempo, vaya. Que si yo agarro el imán, por ejemplo, y lo paso así súper rápido, vemos que pues prende el foco y tenemos voltaje, ¿no? Bastante, ¿no? Y vemos que si lo hacemos así, pues va cambiando dependiendo la velocidad, vaya el tiempo, y esto hace que ya sea mayor o menor la intensidad del foco y mayor o menor el voltaje. Y pues aquí, como dije, se crea un campo mucho mayor que hace que haya una mayor intensidad en el foco y bastante voltaje, como ven aquí, ¿no? Bien, esto es lo que sería la ley de Faraday. Bien, ya explicado la ley de Faraday, vamos a explicar un ejercicio con la ley de Ohm. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que nos dice que un aparato eléctrico funciona a 220 volts y tiene una resistencia de 50 ohmios. Nos pregunta cuál será la intensidad que circulará. Bien, y pues primeramente tenemos que identificar qué datos nos está dando en este caso la pregunta, y nos da que el aparato eléctrico funciona con 220 volts, nos está dando el voltaje, tiene una resistencia de 50 ohmios, nos está dando la resistencia de 50, y nos pide que calculemos la intensidad.
Esa es nuestra incógnita. Y bien, para esto vamos a utilizar la ley de Ohm. Y si recordamos, para obtener la intensidad sabemos que es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, tenemos esos dos valores y podemos simplemente sustituir estos valores y obtener el resultado, ¿no? Entonces, intensidad es igual a voltaje, que en este caso es 220 volts, entre 50, que es la resistencia. Haciendo la operación nos da un resultado de 4.4 amperes, que este vendría siendo el resultado. Bien, aquí tenemos otra pregunta que nos dice: un aparato tiene una resistencia de 10 ohmios y circulan 2.5 amperes. Determina el voltaje que tendrá el aparato. Bien, como siempre al principio, identificar los datos que tenemos y la incógnita que nos está dando. Bien, sabemos el valor de la resistencia, que en este caso es de 10 ohmios. Tenemos la intensidad, que es de 2.5 amperes, y nos pide encontrar o hallar el voltaje. Y aplicando la ley de Ohm, sabemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Sustituyendo fácil, sabemos que 2.5 por 10 es igual a 25 volts, que este sería el voltaje que tiene el aparato, ¿ok? Y estaría resuelto este problema. Ahora bien, este siguiente problema dice que calculemos la resistencia de un electrodoméstico de 220 volts y una intensidad de 9 amperes. Ok, aquí nos dice que tenemos que hallar el valor de la resistencia y nos da datos como el voltaje y la intensidad. Voltaje sabemos que vale 220 volts y la intensidad es de 9 amperes. Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, sabemos que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y sustituyendo los valores, resistencia es igual a 220 entre 9, que esto nos da un resultado de 24.44 ohms. Este vendría siendo la resistencia que tiene este electrodoméstico. Bien, bastante sencillo los problemas. Y bueno, por último vamos a pasar con un problema un poquito más complicado, pero igual si lo captas bien, pues vas a tener una idea más clara y va a ser más sencillo de resolver. Bien, nos dice que calculemos la intensidad total del siguiente circuito. Ok, aquí nos da un circuito. Tenemos nuestra fuente de voltaje de 12 volts. Nos da las 3 valores de resistencia y nos pide calcular la intensidad total. Bien, vamos a anotar los datos. Datos que tenemos son voltaje, que son igual a 12 volts. En este caso, como estamos utilizando 3 resistencias, tenemos que hallar la resistencia total, ¿ok? Entonces, de primera instancia, lo marcamos como una incógnita. Y bueno, la incógnita del problema, que es hallar la intensidad, aquí está. Bien, para hallar primeramente la resistencia total, tenemos una fórmula bastante sencilla que nos dice que la resistencia total de un circuito es igual a R1 más R2 más R3 más R a la N, ¿no? En este caso, la cantidad de resistencias que tengamos en un circuito simplemente la sumamos como nos dice esta fórmula. Y bueno, sustituyendo, tenemos que resistencia total es igual a 100 ohms. Aquí vemos, la primera R1 es 100 ohms, más R2, que en este caso es 330 ohms, más R3, que es 1 kilo ohms, ¿no? O 1000 ohms. Y bueno, haciendo esta sumatoria de resistencias, nos daría como resultado 1430 ohms. Este es el valor de la resistencia total de este circuito, ¿ok? Y bueno, ya sabemos el valor de voltaje, ya sabemos el valor de resistencia y queremos hallar la intensidad total. Simplemente aplicamos la ley de Ohm. La fórmula es intensidad total es igual a voltaje sobre resistencia, ¿ok?
Y bien, simplemente sustituimos valores. Nos queda que la intensidad total es igual a 12 volts sobre la resistencia, que es 1430 ohms. Y bien, haciendo esta operación obtenemos que la intensidad total de este circuito es de 0.0083 amperes, que es lo mismo a 8.3 miliamperes. Ok, este es el resultado final de este problema. Y bueno, hasta aquí sería este video. Espero les haya servido, les haya gustado. Y nada, nos vemos con un próximo video. Adiós.